¿Sabías que para el 2025 se espera que se generen 463 exabytes de datos por día? En un mundo digital en constante movimiento, muchas empresas líderes aprovechan el poder del Big Data y la ciencia de datos para impulsar su éxito, lo que trae consigo una alta demanda en profesionales de los datos y muchas oportunidades en toda Latinoamérica. En LinkedIn se registran miles de ofertas de trabajo relacionadas con la ciencia de datos y Big Data. Imagina todas las posibilidades que podrías aprovechar. ¿Quieres aprender a usar los datos y marcar la diferencia? La elección es tuya. Especialízate y capacítate con nosotros. Seamos parte de la revolución de los datos. Seamos parte de la revolución de los datos. En nuestras especializaciones aprenderás sobre procesos ETL, análisis de datos, limpieza y visualización de datos y muchas herramientas y técnicas fundamentales. Y lo mejor de todo es que tenemos 4 líneas de carrera diseñadas especialmente para ti. Capacítate como Data Architect, Data Engineer, Data Scientist y Data Analyst. Además, nuestro enfoque de aprendizaje es 80% práctico y 100% en vivo, lo que permitirá resolver tus dudas en tiempo real. Participarás en grupos de estudio y recibirás asesorías personalizadas. No pierdas esta oportunidad de transformar tu carrera y marca la diferencia en el mundo de los datos. Contáctanos hoy mismo y descubre el poder que los datos tienen para ti.
noches a todos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por asistir el día de hoy a nuestra masterclass. El tema que vamos a estar desarrollando será la introducción a Data Steward aplicando un caso de uso. Y antes de comenzar, sé que tenemos nuevos integrantes en nuestra comunidad y por ello quiero compartir con ustedes sobre las alianzas que hemos ido formando con diferentes empresas como Interbank, la empresa Belcor, USAID, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, BCP, la empresa Entel y Pacífico. Ahora sobre nuestras próximas aperturas en los programas de especializaciones, tenemos el de Machine Learning Operation, que da comienzo este 9 de octubre, el de Data Engineer, que da comienzo este 25 de octubre también, ahorita estamos en preventa, y Analytic Translator, que da comienzo este 20 de noviembre, actualmente estamos con un 45% de descuento. El de Data Risk Specialist da comienzo este 16 de octubre, y también tenemos el Bootcamp de Análisis de Datos, que da comienzo este 19 de octubre, actualmente solamente nos quedan los últimos cupos. Y en los cursos tenemos el de Python y de Machine Learning, que da comienzo este 2 de octubre, y el de Power BI, que da comienzo este 17 de noviembre. Ahora también queremos comentarles sobre el programa de especialización de Data Steward, que da comienzo este 26 de octubre, donde vamos a contar con material actualizado de estudio, docentes especializados y también aprendizaje interactivo. Y ahora también queremos comentarle, si les interesa matricularse o también pedir informe, pueden escanear el QR que está apareciendo en pantalla, o también pueden contactarse al 977-468-023. Y también los invito a seguir en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Y ahora es momento de presentar al experto que nos está acompañando el día de hoy, que es José Fernández, Senior Data Governance Expert. Cuenta con más de 28 años de experiencia en planificación e implementación de estrategias empresariales, análisis de datos, diseño de soluciones en Business Intelligence, gestión de proyectos y administración de datos. Ahora, sin más que decir, bienvenidos una vez más a la masterclass, que es la introducción a Data Steward aplicando el caso de uso. Y no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla por el chat para que el ponente pueda absolverlas. Muchas gracias. Le doy paso al experto. Ok. Muchas gracias, Valeria. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta masterclass. Voy a proceder a presentar mis diapositivas. Me confirman, por favor, si es que, perdón, se puede ver. Y se visualiza. Muchas gracias. Ok. Comenzamos. Bueno, vamos a iniciar con unos datos de estadísticas mundiales, en el cual podemos observar que el 60% de las organizaciones han efectuado una inversión de 49.000 millones de dólares en proyectos y adecuaciones concernientes a gobierno de datos, seguridad de datos y calidad de datos. Este ha sido un estudio de Sanoli, de la Universidad de Sanoli de este año, y que el 80% de empresas revisadas a nivel mundial tienen por lo menos una persona encargada de gobierno. Ya pueden tener un equipo, pueden tener una sola persona, pueden tener todo un área, pero es el 80% de las empresas. Esto nos da a entender que esto ya no es algo de una moda, no es algo de adecuación, no, es algo que ya está aquí, es necesario y hay que desarrollarlo a todo nivel en todas las organizaciones. Veamos un índice de madurez, ¿no?, digital aquí en el Perú. Este es como fuente de un estudio de Ernst Young, donde vemos que el 21% de las empresas encuestadas o revisadas tienen capacidades digitales para transformación, ¿sí? De todo este total, o sea, del total y de esta cantidad del 21%, los sectores que tienen un índice de madurez alto es la banca, con un 73% de madurez como índice, retail, que es el 67%, y las industrias telco, con un 66%. Mientras que
los sectores que tienen el índice de madurez digital más bajo es el sector público, con un 52% de capacidad, y el turismo, con 48%, comprendible un poco también por el golpe que ha tenido en los últimos años por pandemia. Detallando un poco más, podemos observar, vamos a poner el puntero, aquí un poco más al detalle una diferencia entre el año 2020 y 2021 de este indicador, el comportamiento ya histórico, ¿no? Donde la mayoría de empresas en el Perú que han sido validadas, revisadas y estudiadas por Ernst & Young se podría considerar en una etapa de encaminamiento, ¿no? Están encaminados en todo lo que es su transformación digital, o ya sea su adecuación de gestión de la información, ya sea ya con sus modelos de gobierno, ¿no? O con sus planes de calidad de datos. Solo el 4.5 el año 2020 y el 9% del año 2021 ya tenían un estatus avanzado. Es en verdad que es muy bajo, y acá hay todo se pueden dar cuenta que hay todo un backlog que desarrollar, que trabajar, y más aún si vemos la parte incipiente, que por motivo ya de madurez en sí del mercado o del entendimiento de los directivos, de los directores en todas las empresas, pues ha ido bajando esta cifra. Ahora, esto, de hecho, se puede también desglosar por sectores económicos, ¿no? Donde vemos que todos han crecido, de hecho, todos han aumentado, unas más que otras, algunos sectores están más sólidos, como hemos visto en el resumen anterior, ¿no? Pero siempre un poco la banca de seguros, el retail, lo que marca un poco más la pauta, ¿no? Y hay brechas en educación, en hidrocarburos, en minería, en inmobiliaria, hay brechas que se pueden seguir trabajando, adecuando y adoptando. ¿Y por qué nombro este indicador de madurez digital? Porque por experiencia les comento, ¿no? Muchas organizaciones han tomado se han dado cuenta en plena planificación de sus proyectos de transformación digital que necesitan gobernar los datos, que necesitan dominarlos, necesitan gestionarlos adecuadamente, se convencen de que tienen un valor como activo importante en las organizaciones. Y muchos lo que es la gestión de información, el desarrollo de gobierno, muchas veces se cuelga dentro de un gran proyecto de transformación digital. Digo muchas veces, no siempre. Otras empresas sí se han dado cuenta y van madurando, van viendo la estrategia de manera diferente. Capaz no una transformación digital, solo está adquiriendo una nueva caja de software o digitalizando capaz algunos procesos, ¿no? Pero todo siempre se enmarca hacia el gobierno de datos. ¿Y por qué hablo tanto de gobierno de datos? Porque el rol que estamos viendo o que estamos promoviendo en esta oportunidad, que es el Data Stewardship, el Data Steward trabaja de la mano con todo lo que es el desarrollo de gobierno de datos. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando. Pero pasemos un poco a hablar de este concepto grande que es el gobierno de datos en sí, ¿no? Podemos saber y entender que es un tema del cual se habla cada vez más. Son pocas las personas que saben cómo implementarlo. Y todos piensan que alguien más lo está haciendo. De eso todo el mundo está convencido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que todos dicen que lo están haciendo o lo están planificando. Pero mucho uno conversa, uno ve, conversa con colegas, conversa con amistades, con compañeros de estudios, etcétera, y se habla, ¿no? Y es, ¿qué haces? ¿Ya tienes gobierno? ¿Tienes gobierno? ¿En qué nivel estás? ¿No? ¿Tienes algún modelo? ¿Qué aplicas? ¿Qué no aplicas? Pero mucho está en una nebulosa todavía, o así se empieza, ¿no? Y hay que ir desmarañando, hay que ir entendiendo, hay que ir conociendo. Y desarrollar, para desarrollar lo que es gobierno, hay que tener una base conceptual, un marco teórico que te ayude, ¿no? El mercado te ofrece el DAMA y te ofrece el Data Governance Institute, son dos las más importantes y las más reconocidas, pero también existen otros marcos teóricos, ¿no?
que más están ligados hacia soluciones empresariales, ¿no? Esto es un poco más comercial, un poco más hacia la consultoría. IBM, Ernst Young, informática, ¿no? Tienen sus soluciones y que te venden productos para poder gestionar y desarrollar gobierno de datos, y por ende ellos también tienen su metodología. Uno puede encontrar en el mercado varias opciones. Sin embargo, personalmente, y por lo que he visto también en las empresas donde he podido desarrollar gobierno, es el DAMA que es la organización donde uno más toma como pauta, ¿no? Para desarrollar gobierno, calidad, ¿no? Master Data Management, seguridad, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos dice? Definamos un poco esto. Creo que es la gestión integral de una organización para asegurar la disponibilidad, usabilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de los datos en su totalidad, ¿no? Esto te dice la teoría, pero uno puede empezar por un grupo de datos, puede empezar por unos datos maestros, puede empezar con no todos los datos dentro de un esquema importante, puede empezar con los más significativos para el negocio. Y el gobierno de datos debe incluir la responsabilidad de sus participantes, ¿no? Vamos a hablar un poco de los roles, de las normas y procedimientos que apliquen a este modelo. Hablamos de políticas, estándares y un plan para su puesta en marcha. En otras palabras, ¿qué es el gobierno de datos? Es la gestión de conocimiento y el entendimiento que se tiene sobre los datos y sacar provecho de los mismos en beneficio de tu organización. Veamos un poco el framework que nos dicen de gobierno de datos, que es un ejercicio de autoridad y control. Eso es lo principal, ¿no? Hay que tener esa autoridad, hay que poner las pautas, las políticas, los lineamientos para poder trabajar adecuadamente y cuidar esa información. Por otro lado, funciona como guía. El gobierno de datos siempre, cuando comienza a implementarse, las diferentes áreas de negocio, las diferentes tribus, los diferentes departamentos, depende de cómo está organizado la institución, buscan apoyo, a veces no se entiende de un inicio, y hay que tener este marco bien claro para servir como guía y poder sacar adelante un modelo de gobierno. ¿Qué otra cosa se busca? Es asegurar la adecuada gestión de los datos, ¿no? Saber, para eso hay que entender y conocer mucho la información, por eso se trabaja de la mano con el negocio. Establecer el ciclo de vida del dato, saber hasta cuándo lo puedo retener, hablando de información, saber quién puede acceder, quién no puede acceder, qué roles, hasta dónde llega la visualización, cómo se cuida los datos críticos de una persona. También indica el comportamiento de las personas y los procesos. Eso está ligado a los roles y por ende a los procesos de la organización, que cada vez se digitalizan más, ¿no? Entonces, al ser digitalizados, están bajo un continuo funcionamiento digital, electrónico, en sistemas, como quieran decirlo, pero que la información circula y va por ahí. Y hay que poner los controles, igual como los roles, ¿no? ¿Quién puede acceder? ¿Quién tiene la capacidad de poder eliminar y borrar datos? Todas esas funcionalidades tienen que estar claras, ¿no? Hay formas de poder desarrollarlo mejor dependiendo la solución con que se trabaja, ¿no? Por ejemplo, trabajar con cajas, con ERPs tipo SAP o tipo las cajas de Ericsson para las telco, te permite trabajar muy de la mano con los procesos, ¿no? Porque está con los roles. Ya tienes un mapeo de procesos y roles y eso te permite entrar mucho más fácil de hacer gobierno en esos puntos. Tú puedes establecer cuáles son tus puntos críticos dentro de un flujo de tu información, cómo va desde que ingresa, se procesa, lo administras, lo guardas, lo enriqueces, lo llevas a un modelo y lo explotas finalmente. Y finalmente, y uno de los puntos más importantes es desarrollar políticas y procedimientos. Entiéndase en general los conceptos que, dependiendo cómo lo llama una organización, pueden ser lineamientos, pueden ser políticas, estándares, procedimientos en sí de gobierno de datos. Hay varias maneras de llamarlo. Eso depende de cada organización, del tamaño que tengan, de la funcionalidad, de lo ágil que quiera hacer. Sin embargo, siempre hay que tener marcos como políticas que se deben de cumplir.
y principios. ¿Qué te permite el gobierno de datos? Bueno, prepararte para un proceso de transformación digital, ¿no? En 2 o 3 oportunidades he visto que es un poco al revés. Con la transformación nace el gobierno de datos, se dan cuenta de que en verdad hay algo muy importante que gestionar, ¿no? Debería ser un poco al revés. Prepararte con gobierno, prepararte con calidad de tus datos para estar listo para una transformación. Ayuda a la toma de decisiones eficientes, esto es más que fijo, ¿no? Tener datos de calidad, datos precisos, pues te da cierta ventaja competitiva. Por otro lado, permite mejorar procesos y resultados, ¿no? Que va de la mano con una transformación digital, que va de la mano con una agilidad o una innovación que hoy en día se da, y utilizas la data como una palanca para mejorar tus resultados. Y finalmente, maximiza la generación de ingresos de los datos, ¿no? El hecho no es hacerlo por moda, no es hacerlo porque sí, porque todo el mundo lo hace, sino tienes que tener un fin. Y toda organización, por lo menos las organizaciones con fines de lucro, tienen un fin monetario. Entonces tiene que estar ligado hacia seguir enriqueciendo a la entidad, seguir enriqueciendo los valores que tiene la organización y, llegado el momento, monetizar tu propia información, ¿no? Saber cuánto te cuesta la información. Esos ya son niveles ya de madurez muy altos, ¿no? Cuánto te cuesta perder un cliente. Es por ahí, en teorías, existen muchas teorías para saberlo, pero hay manera de saber cuánto pierdes en un churn, cuando se te va un cliente, dependiendo el tipo de cliente que sea. ¿Qué pasos se utiliza? Vamos a ver rápido esta parte antes de profundizar, ¿no? Imaginemos que está en una organización que no tiene el gobierno, que quieren implementarlo. Esto me lo han preguntado varias veces, ¿cómo iniciamos? Pues hay que determinar alcances y metas, ¿no? Con respecto al gobierno. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos solamente definir el modelo? ¿Queremos implementar toda la organización? ¿Solo una unidad de negocio? ¿Solo un grupo de datos maestros? Hay que determinar un alcance. Y hay que ir elaborando un modelo, ¿no? En base a esto, ¿no? ¿Cuáles son los roles? Va a haber un custodio del dato, va a haber un data owner, va a haber un data governance, va a haber solo un encargado, habrá el data steward o un custodio. Eh, Hay muchas maneras, hay muchas opciones que te da la literatura, que te dan los marcos teóricos, pero hay que adecuarlo a la realidad de la organización. Y ahí establecen los roles y responsabilidades, ¿no? He visto desde equipos básicos de 2, 3 personas que comienzan a generar gobierno de datos en una organización, hasta equipos grandes de 200 personas a más, que ven todo lo que es el tema de gobierno, cada uno con sus responsabilidades bien definidas, ¿no? Y los roles. Hay que definir métricas de seguimiento. Aquí, como en todo trabajo, como en toda gestión, si no se mide, no existe. Esa es una premisa que se da en todos lados. Entonces hay que definir cómo mido, cómo ayudo desde mi rol de data steward, cómo ayudo a establecer métricas, cómo ayudo a cumplir esas métricas, cómo ayudo a seguirlas y a medirlas, ¿no? Vamos a ver acá algunos ejemplos, ¿no? Pero va con respecto a cantidad de políticas, con respecto a cantidad de fuentes gobernadas, va con la cantidad de personas involucradas. Hay varias formas de medirlo. La misma elaboración de políticas y procesos, una vez que ya vas definiendo, vas estableciendo, ¿no? Tus principios. Toda información pertenece a la institución. Ese es un principio. Pues, nadie es dueño de la data. Ahí comienzas a romper esquemas, ¿no? Se rompen los hilos, desaparecen tratas de que toda la información esté en un solo repositorio, ¿no? Donde ya la puedes gobernar. Y ya vas creando políticas o estándares sobre la data, ¿no? Por ejemplo, como le dije al principio, que toda data pertenece a una empresa. Una política puede ser que la información de clientes no puede ser visualizada salvo por 2 roles establecidos, y para el resto de flujo de información, la información de personal del cliente debe estar enmascarada, hasheada, como quieran denominarlo, ¿no?
Y el proceso está simplemente cómo hacer ese hasheo, dónde se hace, qué herramienta se usa, cuáles son las funciones para hasheo y de hasheo, y por ahí estándares, ¿no? Estándares de fecha, estándares de direcciones, que es lo que más he visto con problemas de calidad. Cómo desarrollamos o cómo guardamos la dirección. Después ya viene la parte de comunicar las políticas, los procesos. Esa es una etapa de evangelización dentro de la organización. Dependiendo del tamaño, es más pesado, ¿no? Una empresa grande, un banco, una telco, un retail es más pesado. Una empresa más pequeña, como una clínica, capaz, es un poquito más manejable, ¿no? Hay menos público, menos cabezas que, que explicarles, hacerles entender y que conozcan el valor del gobierno de datos. Y finalmente el seguimiento a todo este modelo, ¿no? A todo el modelo que uno puede crear, ya sea muy complejo, ya sea muy sencillo, pero hay que hacerle el seguimiento en base a las métricas que se definen. Veamos una problemática que me tocó vivir, ¿no? Esto es real, ¿no? Tenemos aquí un producto. El producto se llama el tractor oruga modelo D8T, ¿no? Es un modelo Caterpillar y por ende, el proveedor lo vende y lo ofrece con este código, el código de 8T. El área de compras de la empresa, pues el área de compras se alinea, en toda orden de compras se alinea al proveedor. Entonces ellos registran su guía, su orden de compra, su pedido con el código de 8T para que, en este caso, la maquinaria sea despachada. Cuando llega logística, una vez que llega logística, se comienzan a dar algunos puntos. ¿Cómo puedo gestionar o cómo puedo hacer el seguimiento de la maquinaria? ¿No? Esto ya comienzan a darse casos o situaciones dentro de cada organización. Cada organización tiene lo suyo, su forma de trabajo. Entonces, en este ejemplo, se tenía que identificar de dónde provenía, en este caso, el tractor oruga. Si provenía de Inglaterra, si provenía de Brasil o si provenía de Estados Unidos. Y la solución en su momento fue, pues dentro del código, ¿no?, del modelo, se le pone un espacio en blanco y se le ponen las iniciales de la procedencia. Esto ayudaba ya más adelante a logística a ver los temas de repuestos, de mantenimiento, de revisión de los equipos. Finalmente, cuando llega la data tecnología y comenzaron a migrar hacia modelos de Business Intelligence, hacia cubos, pues comenzó a pasar por ciertas etapas de calidad de información y dijeron, oye, esta información sigue siendo una llave, quitémosle, ¿no? Porque es así la formación de la gente de sistemas, a lo menos de la base de datos, quitémosle el espacio en blanco, sigue manteniendo su unicidad como llave. Y así teníamos los códigos en la parte de los modelos, ¿no?, ya sin espacio en blanco. Pero había una condición más o un tema más que comenzamos a ver, que cuando queríamos hacer un estudio histórico, un estudio años atrás, del mismo tractor, pues se tenía un sistema antiguo, un sistema anterior, que aún se mantenía como un backup, y cuando se quería hacer un análisis de varios años, pues encontrábamos que el mismo modelo se había guardado con otra sintaxis, ¿no?, con un código 1108.387. ¿Y qué encontramos como situación real aquí? Que un mismo modelo está registrado de 4 maneras diferentes, en 4 módulos o sistemas dentro de la organización. ¿Sí? Este es un problema de, de gobierno, de calidad, en general de gestión de la información. ¿Sí? Y es aquí donde temas como estos lo puedes encontrar, lo deben haber visto o lo pueden pasar. Es uno de los casos que se da, y es aquí donde se comienza a aplicar lo que es gobierno y se necesita de los roles como el de Data Steward para poder desarrollar y asegurar que esto se transforme, se junte. Contándoles un poco más de esta situación, al final era una migración hacia una nueva versión del SAP. Tuvimos que hacer todo un trabajo previo de calidad antes de la migración para que todo viaje de la manera adecuada hacia la nueva plataforma. ¿Qué metas encontramos? ¿O qué metas descubrimos? ¿Qué metas tiene el gobierno de datos? Y por ende, ¿qué metas debe tener un Data Steward? Bueno, es definir, aprobar y comunicar todas las normas, todas las políticas que se puedan desarrollar dentro del modelo de gobierno. A la vez es monitorear y cumplir. Esta es una tarea muy importante para un Data Steward, ¿no? Normalmente están de la mano con el negocio, están en equipos de trabajo,
Entonces tienes que saber monitorear y hacer cumplir estas normas, estos lineamientos, o estas políticas, como lo quieran llamar. Promover y supervisar proyectos y servicios. O sea, también hay que ir a la mano, el negocio no para, ¿no? Existen sectores que son muy dinámicos, como el retail, como el telco, que es una vorágine de salidas, de campañas, de adecuaciones, ¿no? De proyectos de desarrollo. Pues hay que empujar que estos proyectos y estos servicios estén alineados a las normas de las políticas de datos. Por ende, y finalmente, un punto importante es promover los datos como un activo corporativo. Una vez que esto se entienda, todo va a ser más fácil. Cuando ya todos interiorizan que la data es un activo corporativo, es un activo empresarial, pues ya la ven diferente, la tratan diferente, y el manejo es más, más profesional en este caso, en este sentido, o más orientado a una gestión adecuada de la información. ¿Qué se busca? Pues desarrollar un ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de datos como un activo corporativo o un activo empresarial. Veamos rápidamente algunos beneficios con un ejemplo, ¿no? Uno muchas veces se pregunta, oye, ¿y esto cómo me ayuda? ¿Cómo se desarrolla? Pues reduce los costos de consumos de datos, ¿no? Aplicar bien el gobierno. Por ejemplo, reducción de tiempo necesario para encontrar información. Por otro lado, reduce costos de mantenimiento de datos. Al momento de aplicar calidad, pues elimina contenido duplicado, eliminación de tareas técnicas redundantes y inclusive eliminación de infraestructura. Por otro lado, mejora la calidad de la información, ¿no? Reducción de trabajo redundante, reducción de interpretación de errores, reducción de trabajo operativo en atención de tickets de incidentes por datos. Aumenta eficiencia operativa. Puedes mejorar tu pronóstico, mejoras las estimaciones, ya sea en costos, ya sea en tiempos, mejoras las tasas de respuestas en tus campañas de marketing y por ende también puedes mejorar los procesos de cadenas productivas. Otro tipo de beneficio que mejora una agilidad administrativa, de hecho, acelera la generación de información a todo nivel. Y por otro lado, y no menos importante, aumenta el prestigio de la marca. Reduce incidentes de atención al cliente, aumenta la seguridad de la información y existe una disminución de riesgo legal o regulatorio, dependiendo si eres una entidad que está regulada, ¿no? Veamos aquí algunos modelos de madurez. El tema de gobierno pasa por un tema de madurez, como hemos visto. No todas las empresas nacen ya con algo así planteado. Muchas veces en el tiempo van comenzando a desarrollar y a ser más sólidos, ¿no? Existe un nivel inicial donde no existe un ownership, donde la data no existe, solo existe la data en silos, en enfoques particulares, no hay herramientas especializadas y la data pertenece a determinada persona o determinada área. Un nivel 2 repetible existen modelos ya, pero sí de gobierno, perdón, sin modelo de gobierno, ya comienzan a darse algunos dueños de información por unidad de negocio, se comienza a tener claridad de estos conceptos y entender que es una necesidad comenzar a aplicar gobierno, y donde también en algunos casos encuentras que ya existen superusuarios, ya no está repartida tanta la data, aún está repartida, pero en menos niveles o con menos personas o menos áreas. En un nivel definido ya existe un modelo con data owners asignado, el modelo es comunicado hacia la empresa, ¿sí? Ya la propiedad de los datos es flexible, o en todo caso ya está establecido con qué roles, quiénes son los owners, ya sea de proceso, ya sea del dato, o ya sea por unidad de negocio, y ya se ha comprado la idea de que hay que implementar un gobierno adecuado, ¿no? Y a nivel gestionado ya es algo ya mucho más sólido, ya está el modelo implementado, ya con data owners en las principales unidades de negocio, en las principales dominios, también se le conoce, o datos maestros. Hay una colaboración activa de los equipos, a lo menos del negocio, se revisa el funcionamiento en base a indicadores, los roles están bien claros y bien definidos, bien comunicados, y se observan ya los beneficios de manera más tajante, más claro hacia la información. Y el nivel optimizado ya es cuando esto está andando solo,
Ya, ya todos los data owners están a lo largo de todas las compañías, todas las unidades de negocio, todas las áreas ya pertenecen, están dentro de un modelo de gobierno, ya sea centralizado o descentralizado, lo vamos a ver ahorita. Ya hay procesos efectivos de gobierno de datos y las normas ya están claras y establecidas. Ahora, estos niveles se subdividen, no es que uno pase tajantemente de uno a otro, ¿no? Uno salta, ¿no? La realidad te indica que no, la realidad te indica que existen algunos componentes donde se va a ir desarrollando. Estos son los componentes por escenario, cada nivel, pues tiene un componente de organización, donde ahí vamos a ver quiénes están involucrados, cómo van, quiénes están más desarrollados o con ya el gobierno establecido en su unidad de negocio o en su tribu. Existe un componente de funciones, ya con los roles y responsabilidades previamente establecidos, pero ya asignados a personas. Existen elementos ya que conforman todo el modelo de gobierno, como las políticas, los procesos, los estándares. También se mide un componente de implementación que tanto va creciendo a lo largo de la organización. Como les digo, normalmente esto inicia por un área de negocio o inicia por unos datos maestros, pero la idea es que toda la organización va entrando al sistema de gobierno de datos, ¿no? Y finalmente el componente de seguimiento. ¿Cuántos reportes tengo? ¿Cada cuánto tiempo los renuevo? Los KPIs. Si tengo alguna manera de tablero o una forma de tablero como para informar cómo estamos en la madurez. Entonces, con estos componentes y con los niveles anteriores, pues acá hay un resumen, vamos a verlo rapidito, donde ya por cada nivel se tiene algo esperado, ¿no? En el nivel 1, por ejemplo, en organización y gobierno, pues ves que hay proyectos individuales que reaccionan a los problemas, ¿no? Que es muy reactivo, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 2, a nivel de roles y responsabilidades, ya tenemos usuarios expertos. Tú puedes ver aquí, si vemos el tema de roles, empezamos con una asignación deficiente de owners, son autodesignados, ¿sí? El que conoce más del sistema es el owner, algo así, por decirlo. Después ya se ve y se determina usuarios expertos, pero que también están limitados en la colaboración porque más están viendo sus responsabilidades como negocio. Nivel 3, la propiedad y administración de los datos ya están definidos y para eso ya existe un equipo de gobierno, un data governance, o una consultoría que te ayuda a definirlos. En el nivel 4 gestionado, ya los datos claves ya tienen un responsable nombrado o un rol, en todo caso, organizativo. Y finalmente, en nivel 5, pues los datos gobernados y aceptados en toda la organización. Y si se dan cuenta, la realidad te dice que yo inicio, por ejemplo, un nivel 1 y puedo pasar a un nivel 2 en un lapso de un año en lo que es organización y gobierno, en roles y responsabilidades, en políticas, pero capaz en implementación no, aún no paso, ¿no? Y en KPIs tampoco, aún no he desarrollado. Y así se puede ir moviendo, ¿no? Por cada componente puede estar en nivel 3, otro en nivel 2, otro en nivel 1, el otro en nivel 3. Y eso es lo que normalmente se ve en las organizaciones y poco a poco tú vas llegando a un nivel de madurez. Hoy en día se miden con KPIs, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver, eh, se miden de manera como scores, ¿no? Acá hay unos ejemplos de métricas. Por ejemplo, para el componente de organización y gobierno, vemos métricas, participación del negocio, cuánto es la penetración de gobierno de datos dentro de la organización, cantidad de modelos o sistemas gobernados, entiéndase, no solamente modelos, si estamos hablando de la parte de analytics, sistemas, si estamos hablando de la parte de infraestructura, ¿no? de aplicaciones, sino también puede ser datos en sí, datos maestros o dominios, como se les llama también, cuántos dominios o cuántos datos asociados a unidades de negocio están entrando a lo que es gobierno, ¿no? Al mes, al trimestre. Esto depende de cada organización cómo se dé. Los roles, cuántos ya han sido asignados, este es un indicador también que te ayuda a ver cuántas personas van entrando, van involucrándose. Tú puedes iniciar con 3, 4 personas, 10 personas, y a los 2 años puedes tener pues a 400 personas, 100 personas, dependiendo del tamaño de la organización, ya involucradas, ¿no? En lo que es gobierno.
Igual, cuántas políticas aprobadas tenemos, cuántos estándares aprobados tenemos, cuántos procesos aprobados tenemos, ¿no? Para esto también el alineamiento del negocio, cómo se está alineando el negocio. Si está proceso aprobado, quiere decir que la gente que lo está, ya lo está aplicando. En la implementación, ok, ahí podemos ver cuántos defectos han ido presentando, se hace un seguimiento, eso más un poco más operativo, y cuál es el tiempo de resolución, ¿no? Para estos incidentes de datos, así se les llama. Finalmente, por el componente KPIs, pues ahí veo cuántos indicadores tengo aprobados y cuánta cantidad de usuarios están registrados. Y esta es una forma de visualizarlo. Un seguimiento en base por cada elemento, por cada componente, tenemos una situación actual, acá pequeño, recién estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo. Por ejemplo, decimos que un año vamos a desarrollarlo, o en 2 años, dependiendo del proyecto, o en meses capaz. Y esa es mi meta, ¿no? Llegar a nivel 3 en un componente, llegar a nivel 2 en otro, en nivel 1 en roles. Y esta es mi visión, ¿no? La visión es el llenado a los 5 niveles de todo lo que es el cumplimiento de los complementos, ¿no? De los componentes. Esta es una manera de verlo. Existen otras. Hoy en día ya se conoce más con el concepto de data driven. ¿Qué tanto puede ser una empresa data driven? Pues hay formas, ¿no? Desmenuzar muchos más indicadores y en base a eso darles un porcentaje dentro de la puntuación final y armar con eso una capacidad del 100% o del 0 al 100% y establecer los segmentos, ¿no? Muy bueno, bueno, encaminado o en 0. Y al final tú tienes un score data driven, ya sea como organización o como unidad de negocio o como capaz dato maestro, depende cómo lo vayamos desarrollando. Acá vamos a pasar rápido los modelos que hay, y esto lo pueden ver también en mucha teoría, ¿no? Hay modelos descentralizados, ¿no? Centralizados, que normalmente lo maneja un área como IT, muchos se inician así. Hay un tipo de modelo de network manejado por una red de responsables, o sea, en base a una RACI también, que te ayuda. Son gente que promueve esto a todo nivel de la empresa, pero que necesita apoyo para que todos se contagien y que desarrollen el gobierno. Y está la parte híbrida, ¿no? En la parte híbrida, que es gestionado por un equipo mixto, ¿no? Con procesos repartidos entre el negocio, en base a los contenidos, y con IT o TI, en base a las partes más técnicas, ¿no? Lo ideal es un sistema descentralizado. En los últimos años se ha visto que es lo más óptimo desde el punto de vista de control y gestión de la data, porque pertenece al negocio. El negocio son los owners y son quienes manejan toda la parte de definiciones, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, un modelo híbrido. No, no tengo acá. Este es un ejemplo de un modelo de gobierno, ¿okay? Está adecuado de un modelo que desarrolló KPMG y alineado con la versión 1 del DAMA. O sea, estamos hablando de unos 6 años atrás, aproximadamente. 6, 7. Este gobierno de modelo te engloba los procesos, te engloba políticas y estándares, y te engloba la organización, desde el punto de vista de gobierno. O sea, por ejemplo, proceso de gobierno de datos es cuando se define un dato que es crítico. Existe un proceso para definir con aprobaciones, ¿no? El tema de los estándares y políticas ya hemos hablado, y la organización es justamente cómo estamos acomodados o cómo estamos organizados, con la redundancia. Por ejemplo, existe un equipo suficiente para que lleve el tema de gobierno, como puede también tener un comité de gobierno de datos a niveles mucho más altos, o un data council, depende del nombre, también acabaría, pero existe viabilidad, ¿no? Depende la realidad de cada empresa. Estos elementos están relacionados mucho con lo que es estas funcionalidades básicas o importantes, ¿no? La actualización de datos, la disponibilidad, calidad, los riesgos que pueden haber con los datos, la gestión de seguridad y la gestión de incidentes. Y van de la mano con la parte un poco más operativa, entre comillas, ¿no? De gobierno, que es
bueno, lo que conocemos como algunos, según el modelo de Dama, las áreas de conocimiento, se le conoce así también, ¿no? De seguridad, calidad de datos, business intelligence, gestión de datos maestros, modelamiento, etcétera. Ahora, lo que yo sí tengo claro es que ningún modelo es cerrado en lo absoluto. Ningún modelo de gobierno puede ser cerrado porque existen cambios tecnológicos que te obligan a hacer algunos cambios, lo que pueden influenciar o pueden modificar tu modelo de gobierno, y también existen cambios normativos. ¿Qué es esto? Ya. Estos cambios normativos que se pueden dar, al menos en empresas como banca y telco, que hay que cumplir o que a veces cambian. Las mismas políticas en general del gobierno pueden hacer que tu modelo se adecue, ¿no? Y cambie. Siempre hay que tener esa parte abierta a poder ser validada o revalidada y modificada. Acá ya vamos entrando a los roles, que es lo que nos compete. Y este es un ejemplo de qué roles podemos encontrar, ¿no? Dentro de lo que es gobierno de datos. Es un ejecutivo de data, ¿no? Que es quien toma el liderazgo de la gobernanza. Normalmente es una persona que después termina un pequeño equipo, pero que toma la lanza, por decirlo, y comienza a ganar la confianza de los directores, consigue los fondos y comienza a establecer los beneficios y el desarrollo de un programa de gobierno de datos. Tenemos después los data owners o los information owners, que son responsables de calidad, de establecer las reglas de calidad, porque son los que conocen la información, conocen el negocio, establecen los límites de seguridad, privacidad, y también te pueden dar las pautas para la conservación o eliminación de la data. Como le comentaba, el flujo del dato es importante. Ellos ayudan a establecer esos flujos o ese flujo de data. El data steward, ojo aquí, facilita el consenso sobre los datos. O sea, se podría decir, es un rol promotor de gobierno de datos. ¿Sí? Responsable de recopilación, responsable de metadatas en este ejemplo. Sin embargo, hoy en día y en muchos lugares, no solo también ve esto y la gestión de problemas, sino también apoyan mucho en la calidad y el uso. Temas que están acá arriba, los ve el Data Steward. Últimamente estoy viendo mucho de eso. No se limita a ser un facilitador o una persona que verifica, sino también se remanga, entra y aplica y ayuda a aplicar el negocio todos los temas de gobierno. Después tenemos el especialista, el data specialist, que ya va un poco más técnico de cómo se va a almacenar, cómo es la disponibilidad, la comunicación, las copias de seguridad, la prevención. La gente de seguridad, por ejemplo, está aquí. Y finalmente los stakeholders, que son la parte del negocio, quienes también son los que usan todo el modelo y usan ya, aplican directamente las políticas y estándares de calidad y de gobierno de datos. Este es otro ejemplo de una estructura de gobierno. Se crea un comité donde existe, en este caso le hemos llamado un gobierno de datos, o que es un data governance, o un líder, que está conformado por custodios ejecutivos, son cabezas de unidades de negocio, y líderes de IT, que son los profesionales de datos, profesionales técnicos, ¿no? Este equipo de personas son quienes podrían decir, en este caso, como el comité del alma, quienes dictan las normas, las políticas, la forma, cómo desarrollar, ¿no? De hecho, el comité brinda resultados y brinda comunicaciones a la alta gerencia, responde ante ellos, y hacia abajo, pues se van generando equipos de trabajo, equipos de gestión de datos alineados, y acá puede variar. Acá yo he colocado unidades de negocio, puede ponerse por tribus. Si tienes una organización ya en agilidad, puede estar por un dominio de datos, por datos maestros, por aplicaciones. Ya depende cómo ordenes y cómo se convenga la organización, ¿no? Y como le comentaba, desde el mismo comité, pues bajan las directrices, bajan las iniciativas,
Y por el lado ya de los equipos de gestión de información, pues se trabaja y cuando hay necesidad se escalan incidentes y se presentan las métricas hacia el comité, ¿no? Y acá, como ven, ya sí entramos a este rol, ¿no? El Data Steward que está presente en todas las mesas de trabajo, en todos los grupos. ¿Qué es un Data Steward? ¿Qué es el rol de Data Steward? Bueno, el Data Steward es el responsable de garantizar la calidad y la integridad y la seguridad de los datos. Acá tenemos algunas definiciones de cuáles son sus funciones en general: definir estrategias, definir datos, asegurar calidad, la calidad de la data, garantizar su seguridad y finalmente asegurar las normas y las políticas. Si se dan cuenta, es trabajo un poco pesado, arduo, eso, que es el desarrollo en sí, se encarga del desarrollo de todo el modelo de gobierno, ayuda aporta el aseguramiento del cumplimiento del gobierno de datos. ¿Cuáles son las tendencias del rol de Data Steward? Pues hoy en día, pues, desde el punto de vista de demanda laboral, aumenta en los últimos años de todos los sectores, que busca asegurar la atención de regulaciones y de privacidad de datos. En cuanto a salarios, ¿qué les puedo decir? Bueno, varía según la ubicación, según el sector, según la experiencia, ¿no? Y también ayuda mucho tener habilidades de gestión de datos. Todo eso te arma todo un paquete, ¿no? Que las organizaciones, bueno, también están los niveles salariales de cada organización, eso también depende mucho. En cuanto a certificaciones, bueno, te aumenta la oportunidad de empleo y también de mayores ingresos, también una certificación, en este caso el CDMP del DAMA es uno muy, muy reconocido, por lo menos aquí y en varios lugares también. Como herramientas, pues, es importante conocer gestión de datos maestros y también conocer algunos software de calidad de datos, que son donde este rol se va a desarrollar más. La parte de colaboración se trabaja estrechamente de la mano con otros equipos, ya sea del negocio, de TI, a veces del área legal, pero siempre se está trabajando con áreas cross, ¿no? De toda la organización. Y ayudan a garantizar la calidad y seguridad de sus datos. Y por otro lado, también tenemos las regulaciones que hay que cumplir, ¿no? O ayudan a cumplir. Por ejemplo, la ley 29733 sobre la protección de datos personales, que es muy importante, y también se tiene un enfoque riguroso en la gestión de datos, que aumenta la demanda de data stewards. O sea, este factor regulatorio también ayuda a que se vea la necesidad de los data stewards que ayuden al cumplimiento de estas normas. Aquí hay una visión general muy rápida, está en inglés, no lo puedo traducir, pero te indica pues, el data steward con qué trabaja, bueno, con otros data steward, con colaboración, con comunicación, con intercambio, aplicados a las estrategias, principios, políticas y estándares del gobierno de datos, y es un filtro con los usuarios, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué funciones o qué puntos ven? El data management, ¿no? Los proyectos por los conocimientos de data, trabaja mucho con feedbacks entre los equipos, entre los pares y entre los usuarios, se trabaja mucho con calidad de información y con la reportería, ¿no? Acá vemos algunos de los temas también, ¿no? Accesos, políticas, comunicación, entrenamiento y protección de datos. Entrando a casos de uso, en sí hay muchos, y voy corriendo aquí ya también, existen muchos casos para todo tipo de sector económico, ¿no? Para telco, para seguros, para banca, la verdad que se puede aplicar a cualquiera, porque todos los sectores tienen la posibilidad de mejorar, de cambiar, de adecuar, de transformar, de digitalizar y de gestionar mejor la información. Todo el grupo que vimos se puede catalogar, se puede agrupar en categorías, ¿no? De exploración. Un caso de uso de exploración que es buscar, visualizar, comprender modelos. Existe otro caso de uso de tipo vista 360 de clientes, que es entender a tus clientes, a las personas, incorporando fuentes que antes no serían usadas internas, como también fuentes externas. También otro caso de uso es la seguridad aumentada, ¿no? Para reducir riesgo, fraude, detectar fraude de tiempo.
inteligencia operacional, que es analizar una variedad de datos, nuevos datos, ¿no? Para una eficiencia en tu operación. Y por último, otro tipo de caso de uso es el aumento de capacidades en Analytics, ¿no? Integrar más capacidades y performance. Veamos un poco de aquí, ¿no? La vista 360 de un cliente. ¿Qué necesidades tiene un negocio para esto? Pues la necesidad principal es ampliar las vistas actuales de los clientes, ¿no? Conocerlos más, incluyendo fuentes internas o externas, como vimos. Entonces, ¿qué necesita? Necesita una mayor comprensión del comportamiento del cliente. Hay que conocerlo bien. Mejora la fidelización del cliente y su satisfacción, ¿no? Que se refleja en actividades significativas del cliente, como es comprando más o un sistema de loyalty. Y también, por último, facilitar la información correcta a los decisores, ¿no? Y entregar al cliente lo que realmente quiere, ¿no? Personalización en ofertas o en campañas. Y con estas necesidades, pues, ¿cómo se trabaja? En base a una visión 360, pues, se incluye intención de compra, que es lo último que he comprado. Veámoslo un poco desde un punto de vista como retail. Se puede trabajar con direcciones históricas, ya sea la actual o la que pueda haber registrado en los sistemas, o se puede conseguir por fuera. Información laboral, ¿no? Es muy difícil, pero por ahí sí se puede obtener, dependiendo en qué sector estamos. La identificación, que es importante, conocerlo, pero no es ponerlo. Conocerlo es poder identificar la zona, quién es, su DNI, su nombre, pero no es ponerlo ante el resto. Información financiera regulada o no regulada, está la SBS, está información de las microfinancieras, que se puede saber la situación económica, un poco la tendencia. Información comercial y morosidades, también hay empresas como Equifax o Experian que consolidan toda esta información y dan scores, ¿no? Información geográfica muy importante, y también ya con esto puedes conocer al 360 a tu cliente, ¿no? Qué intereses, qué hobbies, qué le gusta tener o qué le gusta hacer. Y una aplicación cruzando información geográfica con esta, por ejemplo, con un mapa de calor, una georreferenciación de un cliente. Se puede generar unos scores o unos indicadores como lo que es huellas, ¿no? Patrones de movimiento de personas, ¿no? Patrones de estancia, cuánto tiempo se queda en un lugar o no. Análisis por hora, por día, en base al movimiento, y esto lo he visto en algunos estudios en base al uso de los celulares, ¿no? Con la información que se capta en las antenas, ¿no? Otra es la conducta sociodemográfica, por dónde se encuentra la persona, qué sitios visita, por dónde, qué parte de la ciudad se mueve, y si eso lo cruzas con capas, por ejemplo, de tiendas, de farmacias, de hospitales, puedes decir que puedes conocer un poco la tendencia de esas personas. Al final las personas, como te digo, no las expones, pero sí las pones, las segmentas las segmentas para determinado análisis o determinada empresa que busca información. Oye, ¿quiénes son las personas, sexo masculino, que van, por ejemplo, a canchas deportivas, o que van a farmacias, o que están cerca a colegios, o dónde poner un colegio nuevo, una librería, etcétera? Todo ahí lo puedes ir cruzando. Y tránsito, lógicamente se puede cruzar con las vías, con las líneas de metro, con la línea de los buses, etcétera, ¿no? Y ya puedes generar otro tipo de análisis. Optimizaciones también, puedes optimizar, ¿no? Ventas cruzadas, ¿no? Con unas capacidades. Y con eso ya voy a estar acabando. Ya son 2, 3 láminas más, donde tenemos aquí estos resultados: interacciones proactivas, aceptación de mejoras de oferta, mejora de la satisfacción del cliente. Utilizando todos estos factores, ¿no? Transacciones, eventos, contact center, correspondencia. Otro caso es predicción y planificación. Buscar estas predicciones de patrones a demanda, predicción de resultados, predecir necesidades y optimizar la planificación, dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, para entregar energía eléctrica, por decirte, cuáles son los tiempos, los lugares donde se consumen en horarios, que uno puede planificar el esfuerzo de las maquinarias, ¿no? Ahí hay oportunidades de negocio, crear adecuada estructura en pricing, cumplir con objetivos de energía renovable, lo que le comentaba, y evitar sobrecargas en red de transmisión. Eso pueden lograr con estas predicciones. Y por último, las optimizaciones de procesos retail, ¿no? Por ejemplo, esto ya más orientado a retail.
¿no? Segmentar y conocer a la persona en un 360 grados, obtener más conocimiento y obtener o entregar ofertas a los clientes. ¿Qué beneficios o resultados? Reducir los costos de marketing, reducir el churn, que son los abandonos, incrementar tu fidelización y ejecutar técnicas efectivas de marketing. Y bueno, no quisiera terminar ya esta mi última lámina diciendo, bueno, es una misión imposible, poner un poco humor a esta presentación, pues un data steward, ¿cuál es la misión? Si decide aceptarla, es documentar el linaje, el uso, el cumplimiento, la lógica del negocio, la calidad, el acceso, el riesgo y el valor de todos los activos de datos de la empresa, junto con nuestras políticas y procesos. Como siempre, si fracasa en esta tarea de constante expansión, rechazaremos cualquier responsabilidad por estas acciones. Y esta iniciativa de gobernanza se autodestruirá en 6 meses. Un poco de humor, pero bueno, a veces se da estos temas y es lo que un data steward se enfrenta. Es todo un reto, en verdad. Y bueno, nada, es lo que tengo para presentarles hoy. Gracias y no sé si tengo un poco de tiempo para algunas consultas, si es que las tuvieron. A ver, déjeme ver si es que hay. No, al parecer no tenemos. Sí. Si me ayudas, creo que no. José, sí, ahí están consultando en el chat qué opinas sobre Data Contract y las herramientas son muy popularizadas. Data Contract. Te voy a ser sincero, no conozco mucho de ese concepto, pero si me hablas sobre la contratación o tercerización de data, ¿es eso? Si no, si me lo puedes explicar mejor, pero te puedo ir respondiendo sobre herramientas. A ver, herramientas que he utilizado para lo que es desarrollar el rol de Data Steward. Bueno, de calidad existen varias. He visto, como te digo, de SAP, de IBM, ¿no? El InfoShare que tienen. Otras que te ayudan a hacer gestión, bueno, un poco de arquitectura de datos, gestión de diccionarios, y de lineamientos es Ecolibra. Hoy en día lo he utilizado antes en Equifax, lo estamos comenzando a utilizar en BCP. De hecho, la certificación CDMP del DAMA es muy importante, que te da todas estas pautas, ¿no? Encuentras varias, como comentaba, herramientas en sí de gestión de gobierno. He visto pues IBM, he visto Ernst Young, he visto otras que estaban por acá, vamos a ver si llego, y Teradata también inclusive, ¿no? Pero como te digo, todas tienen casi el mismo fin. Informática, perdón, esa es otra también conocida, ¿no? Que se da en España y que está llegando aquí, como herramientas en sí. Al final, uno puede iniciar hasta con plantillas hechas en Excel, que también lo he hecho, ¿no? El tema es tener ese orden, ¿no? ¿Qué otras herramientas? Utilizaba mucho el Confluence para guardar los documentos, o también las herramientas que te puede dar Microsoft con el SharePoint para hacer lo mismo. Creo que hay otras también, ¿no? Otras consultas. Ya, ¿cuál crees que sería el roadmap para un data steward? Mira, muchas veces las personas que inician en data steward son gente que ha trabajado, que trabaja con analytics, que trabaja en datos, ¿no? Lo principal es dominar mucho manejo de SQLs básico para poder hacer, ya sea en una base de datos Oracle, SQL, en un Big Data,
¿no? En lo que sea, hacer los queries para hacer calidad, ¿no? Eso sí te ayuda, esa es una buena base. Sin embargo, lo más importante es conocer el negocio, ¿sí? Es conocer cómo está ordenado, cuál es el flujo de información, y un poco va por ahí, ¿no? Tú puedes ir de la mano en paralelo, diría yo. Si quieres entrar a un rol de Data Steward, estando ya en la organización, pues tienes que asegurarte de conocer el negocio o ir aprendiendo mucho de ello y concentrarte un poquito en lo que te digo, en esos skills de calidad de datos, que son, lo vamos a ver en el curso que se va a dar, ¿no? Hay un capítulo, todo un curso de pura calidad donde está, pues, cómo ver la regla de nulidad, de duplicidad, etcétera. Y eso es en base a queries si es que no se tiene una herramienta. Pues eso es bueno tener esas bases, ¿no? Ahora, el Data Steward, un consultor de datos, o sea, puede empezar en este sentido. Por ejemplo, en el banco vemos que hay un rol como custodio de datos, custodio técnico de datos. El custodio técnico es más ejecutor, un poquito más junior. De ahí viene un Data Steward, que ya está de la mano con el negocio, y en sí el Data Steward debe desarrollar habilidades blandas de comunicación, de entendimiento, de llegada. De ahí que siguen este roadmap un Data Governance, Advanced, Senior, Pro, Professional, pero ya en el sentido de Data Governance, y después ya vendría lo que es un CDO, un líder, ¿no? Un líder de governance, un Chief Data Officer finalmente, ya como cabeza, ¿no? Más o menos ese es el roadmap. ¿Qué otras dudas tenemos? Son contratos asignados a cada... son contratos asignados a cada tipo de data, especialmente se ven datos de salud. Entiendo. El steward hace el código o lo hace en áreas especializadas y actúa en la práctica. Steward, dependiendo, la organización puede hacer código, como te digo, pero son códigos, ojo, orientados a lo que es gobierno de datos. Puedes hacer códigos de calidad, códigos de lineamiento, de linaje, para saber cuál es la ruta de tu dato, de dónde viene, hacia dónde va. Son códigos de ese tipo, no, por ahí capaz ya un poco más con herramientas de visualización puedes hacer algún tipo de dashboard, pero no es mayor ciencia como un data science, ¿no? Esa es otra línea, analytics, donde sí pues aplicas otro tipo de lógicas, ya de más estadística. Aquí básicamente, no, lo que sí puedes encontrar algunas dificultades es dependiendo del tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, Data Geo, que es por ahora la más complicada, la que lo que he podido trabajar. ¿Cómo unificamos Data Geo con data relacional en un solo Big Data? Pues hay que aplicar, eso fue así, aplicando Python con funciones para transformar esa información y no perder lo que se denomina los polígonos, ¿no? Que son los mapitas o las marcas. En base a reglas de transformación, se juntaba dos tipos de información, la relacional con la geográfica, y se guardaba todo en una sola base, en una sola gran base de Big Data. Hoy en día hay una oportunidad donde capaz pueda comenzar a ver otro tipo de datos que es voz, que es todo otro mundo, pero a la larga se debería buscar de la misma manera, tratar de confluenciar todo en una sola, de hecho, en un solo repositorio, pero el tema es cómo lo analizas, cómo saber si se está cumpliendo leyes de protección de datos en un audio, ¿no? Cuando te llaman, te llama cualquier empresa para ofrecerte los servicios, te dice, con el señor, por ejemplo, en mi caso, con el señor Fernández, con el señor José Luis Fernández, quieras o no, así no aceptes, ya queda tu voz y tu nombre está grabado. Entonces ahí, ¿cómo después hago gobierno como empresa hacia esa data? Bueno, por ahí puede estar, pues, todo un poco el tema de uso de esos datos. Ahora, con tema de contratos, aún no he visto, pero me imagino que se trabaja, en este caso yo trabajo con partners, ¿no? Partners tecnológicos para poder manejar esta información. A ver, otro, Jorge Bom,
Gracias por la ponencia. Consulta, el gobierno de datos puede estructurar una infraestructura interna, ya tiene definida en una empresa. ¿Puede reestructurar? Sí, por supuesto que puede reestructurar en algunos casos. No es un cambio grande, pero sí puede reestructurar algunos puntos. Es decir, la empresa decide aplicar el gobierno de datos, puede sugerir cambios, modificaciones, componentes que causan la infraestructura. Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo, por ejemplo, si es una empresa mediana, pequeña, que tiene una base de datos básica, pues se necesita un repositorio donde puedas enmascarar la información, donde puedas gestionarla en sentido de accesos, y por ende tendrías que mirar a otra base de datos o capaz en la nube. Entonces tú, como gobierno de datos, presentas una arquitectura adecuada y ahí puede ir cambiando. Ahora, es dependencia de los directivos si haces toda una migración o parte de tu data, ¿no? Pero sí es factible, claro que sí, modificar las arquitecturas. Si la arquitectura no crea las políticas de gobierno de datos, entonces, ¿cómo actúa en un equipo que está al inicio de la creación de una infraestructura? Bueno, el Data Steward no participa normalmente, ojo, normalmente no participa de la elaboración de los lineamientos. Eso viene un poco más de arriba. Sin embargo, sí tiene que conocerlos, sí, sí puede participar, en verdad. Es el tema, te hablo desde una organización muy grande, ¿no? El Steward es casi un brazo operativo, un brazo de ejecución, ¿no? Lo que no quita que no sepa, que no conozca, que no participe. ¿Por qué? Porque también se da, esto es algo constante, ¿no? Con el tiempo, un lineamiento que se cree que es perfecto o que está bien, con el tiempo, pues necesita adecuaciones, necesita cambios. Y el primero que toma esa iniciativa es el Data Steward, porque es el quien está en la cancha, quien está viendo y da las alarmas, ¿no? Y ahí es donde entra en el flujo de mejora de todo lo que es el modelo de gobierno. Consulta que hay otro. ¿Puede reestructurar? Esto sí, creo que ya lo vimos, lo de la infraestructura. ¿Qué diferencia existiría entre un Data Steward y un Data Quality? Ya. A ver, el Data Quality, el Data Steward, donde yo he visto ejerce función de Data Quality. Ahora, ¿qué puede ser? Que en una organización el Data Quality solo esté dedicado a hacer calidad, absolutamente calidad, y hace todo un plan de calidad de datos, porque la calidad de datos no debería aplicarse en una sola vez o en una migración, debería aplicarse cada cierto tiempo. Para eso tú estableces en tu flujo o de ciclo de vida del dato cada cuánto tiempo puedes volver a aplicar toda tu regla de calidad, por ejemplo, a la base de direcciones o a la base de clientes o a la base de facturas. Y para eso el Data Quality se dedica a esa ejecución, a esa automatización, a esa interpretación y a esa presentación de resultados para después corregirlos, ya sea como data o ya sea en una aplicación. El Data Steward te puede ayudar, te puede ejecutar algunos puntos, porque normalmente está en un pase, por ejemplo, hacia un data lake, ¿no? De un on-premise o de una base de datos o de un silo, vamos a llevarlo al data lake. El steward te ayuda porque va de la mano con el negocio como un pequeño proyecto y se asegura que se cumple, ¿no? Hace tema de calidad, sí lo puede hacer, ya sea con herramientas o a mano, con ejecuciones, pero su función es más de acompañamiento al negocio. El Data Quality está metido siempre ahí y una vez que termine el ciclo, pues vuelve a empezar. Ajá, ya hice calidad de datos a todos mis datos maestros, pues volvemos a empezar. Plum, otra vez, a ver cómo va el tema de la calidad. Si antes tenía un 5% de errores, pues en la segunda corrida, capaz a los 4 meses, 5 meses, debería tener un menos porcentaje de error, si no hay algo que hay que hacer mucho más arriba, ¿no? Más atrás. Esa es la pregunta, pero no se entendió mucho. ¿Gobierno puede reestructurar infraestructura interna que se tiene definida en una empresa? Si la empresa decide aplicar mejores prácticas de gobierno de datos, ¿puede sugerir cambios, modificaciones? Bueno, sí creo que ya lo hemos conversado, ¿no? De hecho, sí se puede sugerir. Sí se puede sugerir. Que cualquier cambio, ya sea de procedimiento, ojo, ya sea de infraestructura también. El Data Steward y el Data Governance, ¿en qué se diferencian en cuanto a sus actividades?
Bueno, el data governance es un poco más de una visión más de arriba, más como modelo, más como dar las pautas, como medir resultados, ¿no? Eh, buscar que involucrar a más personas, ¿no? Buscar que convencer a otras personas que entren ya al modelo de gobierno, redefinir los procesos en sí, ¿no? Cambiar los lineamientos, mientras el data steward se preocupa en cumplir el lineamiento y te puede dar una alerta de que el lineamiento no, tiene un gap que corregir, el data governance se encarga de corregirlo, se encarga de cruzarlo con todos los involucrados y se encarga de comunicarlo después hacia toda la organización. Es un poco así la perspectiva, ¿no? El data governance es un poquito más arriba y el data steward más en la parte de ejecución. ¿Cuál es la especialización o profesional que diseña e implementa infraestructura en un repositorio de datos de alto desempeño? Implementa una infraestructura de repositorios. Bueno, hay especialidades dentro de todo este punto, que es el arquitecto de datos y el data modeler, que si bien hoy día no nos hemos tocado, existen y están dentro de todo este plan de estudio que se está ofreciendo, donde ahí se va a ver de la perspectiva de estructura de información, y también el modeler desde el relacionamiento y que tenga criterios lógicos en el manejo de la data, ¿no? En ambos casos, ambos pueden ser de formación estadístico, de sistemas, pero que tengan cierto expertise un poco más técnico, ¿no? Hacia lo que es el manejo en lo que es arquitectura, no solamente de data, a lo menos, no solamente es de fierro, sino este, de conceptualizar, de documentar, de ordenar la información en herramientas de seguimiento, de uso, un diccionario de datos, por ejemplo, un diccionario de conceptos. El data modeler te ayuda a asegurarte que cuando tú migres una información o cuando tú creas una nueva data dentro de tus tablas, tenga relación, tenga coherencia con lo demás bases, fuentes y de hecho con todo el flujo de información que exista. ¿Qué es un data catalog? Bueno, el data catalog, como se dice, es un catálogo de datos, es como tú defines tu información. Por ejemplo, de un ejemplo, en el banco existe mucha información, muchos sistemas, y el catálogo de datos se ha delimitado o se ha esquematizado en dominios. El dominio son los grandes datos, ¿no? Por tipos de negocio. Y después existe subdominios, ¿sí? Por ejemplo, créditos hipotecarios, después existe créditos como dominio, subdominio, hipotecarios de personas naturales, pues, de empresas, de RUCs, ¿no? Y después de eso ya vas generando otros ya grupos, como ya esquemas, tablas, campos, ¿no? Y por otro lado, si vas por el lado Analytics, los modelos, ¿no? También esquemas y modelos, y todo eso el catálogo es no la parte física donde ves la data, sino la parte documentaria donde puedes hacer un linaje, puedes hacer un seguimiento, puedes saber si es que yo quiero modificar el número, la cantidad de campos o la cantidad de dígitos de una guía de remisión, qué tanto me puede afectar, hacia atrás o hacia adelante. ¿No? Puede ser que por ahí haya un reporte, una impresión de una guía de remisión donde si le pones un dígito más, pues salta de línea o se malogra, entonces puedes tener una observación por un ente regulador por ese pequeño cambio que capaz no creías que te podía afectar. Pero el catálogo te indica a ver que puede haber afectación, que eso todo proyecto debería tenerlo, ¿no? Para tener claro el alcance y la implicancia que hay. Bueno, chicos, creo que hay más consultas. Espero haber respondido a todos de la mejor manera. Nada, los invito a que puedan llevar el curso, preguntarlo, verlo, analizar la oportunidad y le estoy volviendo a dejar mi dato por si tienen alguna otra consulta para poder
conversarlos. Acá el tema de datos es algo en que todos estamos metidos y que todos necesitamos sacar adelante en cualquier organización porque ya se va creando todo un ambiente, una política, una tendencia de gestión de datos, ¿no? Data Steward es solo, no solo, es parte de todo este flujo y es una parte importante para la elaboración y el desarrollo de un gobierno de datos. Eso es todo por mi lado. Les agradezco y nada, que tengan buenas noches. Muchas gracias, José. Muy interesante escucharla y muchas gracias a ustedes, chicos, por las preguntas que realizaron. Nos estaremos viendo a una siguiente oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.